Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con la ayuda de Pedro, que va a proyectar unas láminas, porque si no sería imposible explicar el tema y que quede claro. Les doy las buenas tardes a todos. Y en principio voy a dividirlo en 3 o 4 partes cortas, de manera de que si hay dudas las podamos ir evacuando. Pedro, si me pones la primera lámina, te agradezco. Bueno, esta lámina, si bien está hecho por los servicios hidrográficos de ambos países, desde ya que no es apta para navegar. Es precisa, pero no la suficiente precisión como para navegar. Mirándola, ustedes notan, la lámina va desde Nueva Palmira en el borde izquierdo superior hasta el límite exterior del río de la Plata, que es la línea Faro Punta del Este. No es donde está el mástil, sino el faro es el límite, y el faro San Antonio en la costa argentina. Si ustedes se fijan, en la lámina tiene 2 zonas naranjas que van desde Punta del Este hasta Colonia, y lo mismo del lado argentino. Esas son jurisdicciones exclusivas que las define el tratado. Y de la línea Colonia La Plata hacia el norte, en vez de 7 millas, son 2 millas. O sea, 7 millas de grosor en la parte sur del río, y 2 millas hacia el norte. ¿Qué quiere decir con esto? Que los países extienden su jurisdicción exclusiva hasta el borde de esa línea nada más. Los países no tienen jurisdicción directa en el resto del río, que es toda esa zona azul. Esa zona azul se llama aguas de uso común, y eso es lo que administra y reglamenta la Comisión Administradora del Río de la Plata. La Comisión Administradora del Río de la Plata está constituida por lo que se llama el plenario, que son 5 delegados de cada país, 5 argentinos, 5 uruguayos, nombrados por el Poder Ejecutivo. Se reúnen, el funcionamiento es en base a plenarios, una vez al mes, plenarios que duran 2 o 3 días corridos, y por eso muchas veces los temas parecen que fueran lentos, pero lo que no se resuelve en esos 2 o 3 días pasa al orden del día del mes siguiente. Evidentemente, con esta situación de pandemia la cosa se ha complicado más, porque la mesa del plenario ha quedado vacía y se pasó a trabajo por teleconferencia o Zoom, lo cual le quita el calor de la discusión y el acercamiento, sobre todo entre los 2 presidentes, los cuales por tradición siempre almuerzan o toman un café antes del primer día de la primera sesión del plenario, en la cual evidentemente se liman muchas asperezas y se lleva la cosa un poquito más digerida a la mesa de discusión. El Tratado del Río de la Plata son 12 capítulos, no se los voy a estar mencionando porque son de acceso en la página de la comisión o en Google, y ahí está bien especificado todo, pero reglamenta toda la vida del Río de la Plata, toda la vida de las aguas de uso común. Está el practicaje, la pesca, la navegación, la jurisdicción de las autoridades, cómo se procede en caso de un accidente. O sea, eso es, en base a ese tratado funciona. Eso es la Biblia para la Comisión Administradora del Río de la Plata. Por otro lado, si ustedes se fijan, hay una raya roja que nace ahí donde está la flecha y va hacia el norte. Esa es la línea de lecho y subsuelo. Si bien en superficie el tratado dispone que hay 2 jurisdicciones exclusivas y las aguas de uso común, en el lecho y subsuelo la cosa cambia. Quiere decir, supongamos que hacemos un agujero y encontramos petróleo de un lado o del otro, el petróleo será uruguayo o argentino de acuerdo a la línea de lecho y subsuelo. No sé si estoy claro hasta acá. El fondo del río es una cosa y el agua es otra.
Por otro lado, están los canales. Si vienen desde el norte hacia el sur, tienen sobre la costa uruguaya, donde está la flecha, el canal Martín García, que es binacional. Y del lado argentino está toda la desembocadura del Paraná, el canal Emilio Mitre. Dicho sea de paso, los argentinos lo construyeron por donde el ingeniero Mitre dijo que jamás había que hacer un canal. Por supuesto, tienen todos los problemas de no haberle dado pelota al técnico, ¿no? Se les llena de barro, cruzaron, partieron una isla al medio y ellos tienen un esfuerzo de dragado muy superior al que tenemos en Martín García. Ambos canales se juntan frente a La Plata en lo que es el kilómetro 37. Como punto de referencia, el cero de todo el sistema es Buenos Aires. O sea, el cero del kilometraje en todo el río es Buenos Aires. Desde el 37 hacia el sur se va por un canal común que tiene varios nombres, pero en la jerga periodística lo nombran todo como Canal Punta Indio, y es lo que deben haber tenido. Ustedes tienen 2x3 alguna referencia en la prensa. ¿Por qué cuando la letra del tratado, cuando se hizo, dice que los canales en el Río de la Plata los reglamenta y los administra quien los hizo? ¿Quién los había hecho? Argentina. Porque Uruguay, desgraciadamente, vivió de espaldas al río mucho más tiempo de lo prudente. Entonces, ¿qué habían hecho los argentinos? El canal Punta Indio lo llevaron sobre la costa argentina, que era el lugar más hondo, porque del otro lado está el Banco Ortiz, y ahí hicieron un codo para arrimarlo a la costa uruguaya, pensando que cuando se discutiera el tratado, la línea del límite iba por el canal. O sea que si hubiera sido así, hubiéramos perdido un importante pedazo del río. Lo mismo hicieron en Martín García. El Martín García corría del otro lado de la isla Martín García, sobre la costa argentina. Lo que hicieron fue anegarlo al sur. Cuando se tapó el canal, lo pasaron al otro lado de la isla. ¿Cómo termina siendo binacional esto? En un descuido y en un buen manejo diplomático, se logra que el canal Martín García, que prácticamente estaba abandonado a consecuencia de que toda la carga argentina salía por el lado argentino, por el canal Emilio Mitre, lo pasan a que sea administrado por la CARP. La CARP, en un tiempo prudencial, logra hacer la licitación y se termina haciendo el canal Martín García, que es el único canal binacional en el Río de la Plata. Todos los demás canales están bajo reglamentación y administración de la República Argentina. Acá hay un tema que le hago una referencia en esta nota, que es el ángulo que forma el canal Punta Indio, acá, ahí. Eso se llama el codillo en la jerga marinera, que más adelante, porque ahí está el tema ahora del canal Magdalena, que deben haber escuchado también algunos comentarios periodísticos. Bueno, visto hasta ahí, ¿lo tienen claro hasta ahí? ¿Hay dudas? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, en el final de vamos ahora, le voy a explicar ahora cómo se hace un canal, a ver si es entendible. Los canales se diseñan para lo que es un buque de diseño. O sea, se toma un buque, este es el buque. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Para entrar a los puertos, yo veo que acá en esta punta hay un canal ahí, una punta de canal, Sí. pero para llegar hasta ahí, no hay canales, no hay nada. Ahí tenés la jurisdicción exclusiva que hablamos de la zona de esta naranja, se extiende a los canales de acceso a puertos. Los canales de acceso a puertos son también jurisdicción exclusiva del país. Ahí tenemos en rosadito el canal de acceso al puerto de Montevideo. No, pero mi pregunta es, para llegar a este punto, ¿no hay canales acá?
O sea, de los extremos del canal, los barcos entran, digamos, sobre Punta del Este, ¿está? Y ahí agarran la recta que los une de Punta del Este a Isla de Flores. Hasta ahí van por sus propios medios. O sea, su capitán con su tripulación. No Al hay llegar, problema. ahí no hay agua y es más, se ha hecho un corredor. ¿Se acuerdan de hace tiempo el desastre de San Jorge ahí al sur de Lobos, que fue un derrame bestial? Había una piedra loca suelta que nadie le había pegado nunca y este se la llevó, una aguja era, y la agujereó. Bueno, a consecuencia de esa, el Servicio Hidrográfico Uruguayo hizo un relevamiento de agua segura entre la punta de los canales y Punta del Este. A pesar de que hay agua natural de más de 13 metros, se hizo una cepillada general de manera que no hubiera ninguna punta o algo en el fondo que fuera un problema para la navegación. O sea, hasta Muchas donde está gracias. ahora la flecha, hasta ahí los barcos vienen por sus propios medios. Al llegar ahí toman práctico, o para entrar a Montevideo o para entrar al Paraná de Las Palmas. El practicaje de los barcos que entran le corresponde al práctico de la bandera del puerto al que va destinado. O sea, práctico uruguayo para el puerto de Montevideo o para Palmira y práctico argentino para los puertos argentinos. No sé si... Muchas gracias. No, por favor. Ya que estás ahí, este punto donde está la flecha, ahí está el problema actual que hay con Argentina. Como ven, el canal Punta Indio termina, digamos, al sur del canal de entrada, de ingreso al puerto de Montevideo. ¿Qué pasa? Ahí va, ahí que está clarito. Tenemos el canal de acceso al puerto de Montevideo que está en rosado, ¿no? Tenemos el acceso al Punta Indio que está un poco ahí, ¿no? Y para completar está el Banco Inglés, que si bien no es un problema porque hay espacio, los argentinos en su momento pidieron de que se autorizara a alargar el Punta Indio hacia el este. En lo que me es personal, en una negociada forzosa diciendo que el espacio era suficiente para que maniobraran los buques sin problema. En realidad no han habido accidentes. Los argentinos siguieron presentando la solicitud y empujando. Termina el tema en que, por otro lado, Uruguay también propone un alargue del canal de acceso al puerto de Montevideo para encontrar los 13 metros naturales que le permita dragar todo el sistema a más de 40 pies. Y esta lucha de la punta del canal es lo que ahora nos lleva al problemón del Magdalena, que al final se lo voy a explicar, ¿no? Como no se accedió acá, los tipos terminan trabajando otra obra del otro lado. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo hacemos un canal? Supongamos una cancha de fútbol con tribunas laterales, solo en las laterales, sin tribuna en los arcos. Esa es la forma del canal. La cancha de fútbol es el fondo del canal, que se llama solera. Y las tribunas son los taludes. Esas tribunas serán más paradas o más inclinadas de acuerdo a la consistencia del fondo. O sea, un fondo barroso líquido, hay que acostar las tribunas para que no se desmoronen. Si el fondo más duro permite parar un poco las tribunas, disminuyendo la cantidad de metros cúbicos a dragar y por lo tanto abaratando la obra. Se toma un barco de diseño. Para el caso del Río de la Plata se tomó el Panamax, que es barco máximo medida para el canal Panamá, el antiguo canal de Panamá. Ahora estamos en otro problema porque el canal de Panamá se amplió y los barcos para el nuevo canal de Panamá son de mayores dimensiones. Para el caso del Río de la Plata, el Panamax son 230 metros de eslora, o sea, de largo, 30 metros de manga, o sea, el ancho, y vienen con 40 pies de calado. Pueden calar hasta 40 pies.
Hoy en día el sistema está dragado a 34 pies al cero de marea. O sea que el barco sale con menos, no completa en una palabra, sale con menos, sale a lo que le da el calado y no lo que le da la capacidad de bodega. Diseñado, ¿para qué queremos el canal el buque de diseño? Para definir la solera. La solera para canales de una sola mano tiene que ser 3 mangas, o sea, 3 anchos de barco. Si hablamos de 30 metros de ancho, la solera mínima tiene que tener 90 metros. En algunos lados hay que ampliarla más si las corrientes son cruzadas. Si queremos hacer un canal que se permita los cruces de barco, la solera tiene que tener 5 mangas. El sistema está hecho para barcos en una sola mano, con zonas de cruce, en donde en ese tramo de cruce los barcos se regulan las velocidades para que se crucen ahí. Las autoridades marítimas tienen el control de todo el sistema, prácticamente como si fuera una torre de un aeropuerto, en la cual regulan velocidades de los barcos, de manera de que se encuentren donde se tienen que encontrar. Y por otro lado, los barcos que vienen cargados, lo que se llama comprometido encalado, normalmente los barcos vienen con menos de 30 a 40 centímetros bajo la quilla. Al venir comprometido encalado tiene derecho de paso, o sea que el que entra, que viene vacío, lo hacen maniobrar para que el otro, en una palabra, no tenga ningún inconveniente. A la solera y los taludes se le completa en superficie con el balizamiento, o sea, con las boyas. ¿Qué diferencia básica tenemos entre el canal Martín García y el Mitre? La distancia entre el agua, el nivel de agua y el fondo natural del río, al lado del canal Mitre, promedio entre 1 metro y 2, nada más. O sea, que al lado del canal Mitre, nosotros tenemos un fondo natural a 2 metros, entre 1 y 2 metros de la superficie. Y en el lado del Martín García, nosotros tenemos al lado del canal 20 pies de agua, o sea que tenemos más o menos 6 metros de agua. O sea que nosotros del lado del Martín García, para lograr la misma profundidad, dragamos 6 metros menos. No sé si fue clara la explicación. Bueno, dicho eso, pasame a la lámina 2, por favor. Bueno, acá tenemos lo que yo le decía, bien claro. Amplíale un poco si podés, Pedro. De un lado el Martín García recostado a la costa uruguaya, ¿no? Acá tenemos, ahí donde anda la flecha, está la isla Martín García. El canal antes corría del lado, en esta parte blanca, por el otro lado Martín García, lo que yo le hacía la referencia hoy, que lo corrieron para el otro lado. Y este canal nos va del 37 hasta casi Nueva Palmira, y de ahí se entra por el Paranaguazú y el Bravo, más arriba, Pedro, más al norte de la carta. Ahí tenemos Carmelo en amarillo y acá tenemos Palmira. Y de acá se entra por el Guazú y el Bravo hacia el sistema del Paraná. Y del otro lado tenemos el Mitre sobre la costa argentina. Subir un poquito. Dale un poquito más. Ahí tenemos toda la bajada del Mitre con todo el problemón de barro. Y acá tenemos, el Mitre se une
con el canal de acceso a Buenos Aires a la altura del kilómetro 12. Este kilómetro 12 es donde, al final le voy a explicar, acá está el problema también del colector, famoso colector de descarga de Buenos Aires, que tanto hablan en Colonia, y que es totalmente falso lo que dicen. Fue un problema, un empujón político que no sé quién dio manija, pero todo lo que dicen es al revés. Lo dejamos para el final. Acá, en ese punto, ahí termina el colector, ¿no?, de Buenos Aires. O sea que si corre la lámina para el costado, fíjense en la distancia que hay a Colonia. No solo tenemos más de 40 kilómetros, sino que Colonia está al norte del punto de salida del colector. El río corre norte-sur, ¿no? Entonces la corriente nunca va a llevar nada que haya de descarga acá hacia la costa uruguaya. Bueno, esto con respecto a lo que es el Tratado Río de la Plata y un bosquejo general del sistema canales. Ahora les quería explicar el problema del Magdalena. Si volvemos a la lámina, pasar la lámina 4, por favor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se ríe. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Bueno, sí. Bueno, acá tenemos el sistema de navegación al Río de la Plata. Tiene el canal Punta Indio, Montevideo, el canal de que hablábamos hoy, cómo entran los barcos. Y acá, ante la negativa de Uruguay de darle una extensión al Punta Indio hacia el este, Argentina empuja, hacía mucho tiempo que lo estaban hablando, empuja el canal Magdalena. Si terminan, lo ponen sobre la mesa, se empieza a discutir el tema. Uruguay en ese momento presenta el alargue del canal de acceso a Puerto Montevideo y terminan. Todo se ha negociado varios meses, termina con que le aceptan que Uruguay alargue el canal de acceso a Puerto Montevideo si Uruguay autoriza que los argentinos hagan el canal Magdalena. Sale todo que sí. Montevideo alargó su canal hasta los 13 metros naturales de profundidad y los argentinos tienen autorizado hacer el canal Magdalena, que hasta ahora no lo han hecho, pero pueden empezar mañana si quieren. ¿Cuál es el problema para Uruguay? Para un momento, Beto, que tengo acá a Alejandrina que quiere entrar. No hay problema, Pedro. Tengo que darle entrada y ya ni sé cómo. Winston también quiere entrar. Acá está. Bueno, el tema, igual se lo voy a, mientras Pedro logra poner la lámina, el tema básico es lo siguiente. El canal Magdalena tiene dos problemas que hasta ahora, por lo menos a mi nivel, no llegó cómo lo van a solucionar. Los barcos que ustedes ven frente a Montevideo, ese lucerío que se ve, son barcos que están esperando para entrar, que esté disponible la carga. Pero esos barcos ahí reciben todo un apoyo logístico de repuesto, combustible, víveres, cambio de tripulación, que en la punta del Magdalena, abajo, no hay hoy por hoy no hay cómo hacerlo, porque no tiene ningún lugar cerca para hacer toda la transferencia en lancha. En donde están hoy frente a Montevideo, desde Montevideo, desde el puerto buceo, le están haciendo todo el apoyo. O sea que el problema logístico de barcos a la espera en la punta del Magdalena no está resuelto. Y por otro lado, en los primeros estudios que hicieron, encontraron fondos duros que, si bien son posibles de dragar, aumentan bastante los costos. Para nosotros como Montevideo, ¿qué importancia tiene para Uruguay? Los barcos que saliendo de Montevideo quieran ir al río Uruguay, Palmira
o Fraiventos, o al revés, los que vienen de Uruguay quieren ir a Montevideo, si no está el Punta Indio, tienen que ir, acá tienen 2 flechas que le marca las cargas que vienen del océano y las cargas que vienen del sur. Ellos habría que salir por el canal de acceso al puerto de Montevideo hacia el este, engancharse por esta línea amarilla para entrar por el Magdalena. O sea, que quedaríamos con una distancia a navegar mayor que aumenta sensiblemente los costos. Y por otro lado, hay otro tema muy importante porque el apoyo logístico de los barcos no solo da mucho trabajo tercerizado, sino mucha plata que entra en el puerto de Montevideo. Los barcos dejarían de estar fondeados a la espera frente a Montevideo. Ellos se trasladarían totalmente. O sea que ahí está los 2 puntos del Magdalena. La mayor distancia a navegar, mayores costos, y la pérdida importante para el puerto de Montevideo. Lamentablemente, el Magdalena está autorizado. En lo que es personal, la única solución, y se lo he manifestado a los que conozco, que están comprometidos en la discusión, es atacar el problema dando rápidamente la salida del Punta Indio hacia el este, como está en este gráfico, o sea, que el Punta Indio se junte con la punta de salida del canal de acceso a Montevideo y hacer una sola salida de los 2 países al océano. De esa forma, el Magdalena pasa a ser un problema histórico. Bueno, hasta ahí todo lo que le quería transmitir del Río de la Plata. Con respecto a la contaminación, que es el otro tema que también ha estado mucho en la prensa, el Río de la Plata, todos sabemos que está contaminado, pero existe una tabla de valores. Hay controles, hay mucho más controles de lo que aparentemente se ven o de lo que aparentemente se habla. Por ejemplo, los lugares que se están dragando, la draga, cuando está trabajando en la zona de descarga, permanentemente se está midiendo lo que está descargando. O sea, hay una lancha que periódicamente, en el momento que la draga descarga, hace un control de lo que está tirando, tanto en la cántara de la draga como en el fondo lo que deposita en el lugar de descarga. Por otro lado, en el caso de las tomas de agua, se hace mensualmente un control de calidad de agua al lado de las tomas de agua. Colonia, Carmelo, Palmira, y del lado argentino lo mismo. O sea que hay un control de agua y hay un control de contaminación en el río. El río está contaminado, pero los valores están acotados. O sea, cuando como resultado de los controles algunos de los valores se exceden, se entra a averiguar por qué pasó y se soluciona. O sea, no es que haya un descontrol total. Con eso lo que le decía hoy del colector, todo Uruguay, Argentina, descargan crudo al río todas sus cañerías. O sea, nosotros tenemos el colector de Punta Brava, pero no tiene planta de tratamiento. La planta de tratamiento antes del colector nunca se hizo. O sea que, hasta donde yo sé, el colector que está haciendo Argentina es el primero con planta de tratamiento en tierra. Por otro lado, tampoco es cierto que Uruguay no le haya dado trascendencia. Ese tema estuvo en la comisión administradora durante años y se dio intervención de parte de Uruguay, y en eso lo conozco porque estuve metido en el tema, a todas las instituciones que tenían que ver con el asunto. Hablo de medio ambiente, DINARA, servicios hidrográficos, todo lo que tuvieran que ver con contaminación y el río tuvieron conocimiento del trabajo y ninguna observó nada. O sea que cuando se autorizó la obra, todas las instituciones del Estado que tenían que ver habían dado su aprobación, y que la mínima no solo no contaminaba, sino que mejoraba, porque
hoy están descargando crudo al río en todo el largo de la costa argentina. Lo que hicieron fue canalizar todo hacia la zona del riachuelo, ahí va la planta de tratamiento, y del riachuelo por una cañería enterrada en el río descargan a donde le había mostrado en el kilómetro, más o menos el kilómetro 12 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires. Que por otra parte, si llegara a existir un problema de que la planta funcionara mal o vertieran mal, a la costa uruguaya no puede llegar porque el río corre norte-sur, o sea que lo que haya ahí lo va a tirar hacia el sur y el primer perjudicado va a ser la zona de La Plata y después la bahía de San Borombó, que es todo sobre costa argentina. Bueno, hasta ahí es lo que le quería decir. Las preguntas que quieran hacerme, sí, estoy a disposición de todos ustedes. Beto, al ensancharse el canal de Panamá y admitir mayor calado, ¿qué pasa con los nuevos barcos que pasan por Panamá y no pueden entrar al Río de la Plata? Sí, el canal admite, digamos, hay una 30 tabla metros, sí. para admitir los barcos de mayor tamaño. Es más, han navegado los Cape Size, que son barcos mucho más grandes, son los que diseñados para ir por el sur de África. ¿Qué se hace? Se le reduce el calado de operación. Si vamos a la cancha de fútbol que le dije de experiencia, o sea, vos le reducís el calado y el barco está más arriba de la solera, con lo cual la inclinación de las tribunas les está dando una solera aparente más ancha. No sé si, o sea, esa solera Claro. que es la cancha de fútbol, a medida que vas por las tribunas, claro, a medida que subís por las tribunas se te transforma en más ancha. Entonces, se le calcula cuánto pierde de calado y en vez de darle 34 pies, le decís, señor, usted para navegar este canal, de acuerdo a sus dimensiones, tiene que navegar máximo 30 pies. Le subiste la solera 4 pies. Un dato que les dije, que no les dije, es los barcos cargan en los puertos de acuerdo a las condiciones del canal. Hay gente que dice que se la juega la marea. El río normalmente tiene 1 metro de marea, no en este momento que es un desastre, pero lo normal es que el río tenga 1 metro, o sea, 3 pies más permanente sobre el cero. El barco carga y antes de salir, la autoridad marítima le controla el calado y le dice, señor, usted está pasado, no puede salir, usted está ponele, cargó a 36 pies. Entonces, la única solución para autorizar la salida, el barco sale, va a zona de espera y tiene que esperar la marea. Reglamentariamente, los barcos navegan con lo que se llama la revancha bajo quilla, que es la distancia mínima entre la quilla del barco y el fondo. ¿Va? Aunque parezca irrisorio, esta medida son 30 centímetros. ¿Va? O sea, que el barco lo autorizan a salir aguas abajo, que viene cargado, cuando la revancha bajo quilla tiene 30 centímetros, ya sea porque cargó menos de 34 pies y si está pasado porque lo autoriza, porque tiene marea suficiente. Pero perdón, pero el problema que yo le veo a eso es el aumento de los costos, porque cuanto menos puede cargar el barco, supongo yo que más aumentan los costos, ¿no? Cada pie que pierde el barco deja 2.000 toneladas en el muelle. ¿No? O sea, que normalmente el barco, si está muy comprometido en calado para salir, completa en algún puerto antes de cruzar el océano. Porque la bodega vacía es flete perdido. Claro. Y todos los costos los termina pagando el que lo produce. Nadie paga nada en el medio. O sea, de la cosecha hasta el puerto de destino, el que la cosecha paga todos los costos. Por eso hay que tratar de que el canal tenga el máximo que permita al barco. Sí, Pedro. Sí. En caso de que se vaya adelante con el Magdalena,
¿La Argentina dejaría de dragar el Punta Indio? Bueno, esa pregunta me la acaba de hacer hace 3 días un delegado a ver qué pensaba y le dije, no te van a regalar nunca más un canal. ¿Hay algún argentino en la... Gabriel está. Bueno, pues Gabriel es amigo. Gabriel es amigo, no pasa nada. Es más uruguayo que un argentino. Y el tema es lo siguiente, los agarramos, no sé cómo, maravillosamente, en que aflojaron el Martín García. Si los tipos hacen el Magdalena, para mí lo que va a pasar es que se quedan con el Punta Indio porque no tienen nada, o sea, ya es de ellos. Automáticamente, ¿qué hacen? Le bajan el nivel de mantenimiento. Los costos del canal los reducen bajando el mantenimiento. Uruguay, cada tanto, alguien va a tocar o se va a llevar una boya que está apagada, pega el grito, Argentina manda una draguita, hace una cepillada, prende alguna boya que está apagada y hasta el próximo reclamo. Y ahí vamos, pasó durante años. O sea que yo entiendo que no lo van a alargar. Y además, si lo llegan a alargar, por favor que Uruguay no lo agarre, porque la cantidad de barcos que saliendo de Montevideo tengan que ir a Palmira, o que saliendo de Palmira tengan que venir a Montevideo, hasta donde yo estoy informado, no pasa de 4 por mes. O sea que el costo de mantener Punta Indio es mucho más barato subvencionar de alguna forma al barco por la navegación extra que tiene que hacer que mantener el Punta Indio. No sé si más o menos lo tienen claro. Pero en principio, para mí, no lo van a alargar. Es más, si yo fuera el que decidía, no te doy nada, porque la hermandad son de los pueblos, no de los estados. Los estados tienen intereses y no salen de ahí. Eugenio. Sí, Sí. dos preguntas en realidad. Yo tenía entendido que las corrientes hacían, del río de la Plata, hacían que la arena se deposite del lado uruguayo. O sea, Sí, como que de alguna gracias forma... a Dios. Claro. Entonces, no entiendo mucho la explicación que tú das en relación a el colector y por qué no llegaría a Uruguay. Y una segunda, ya que estoy hablando, tengo entendido que en el Martín García, parte del acuerdo fue que se le cedió la isla a Argentina. ¿Tiene algo que ver eso? Que en ¿Parte de el qué? canal Martín García, para correr el lugar, se le cedió la isla Martín García a la Argentina. No, no. La isla Martín García se entregó hace muchos años. Fue Está, antes. no me pidan la fecha en este momento, la puedo buscar, pero no la tengo. No, fue antes, no tuvo nada que ver con eso. O sea, el tema fue, había en su momento había un componente militar al mando de un componente militar uruguayo, en Martín García, y por orden del gobierno, Trifulca va, Trifulca vende, el gobierno le comunica al Timoteo Domínguez, que era el comandante del destacamento, por eso la isla de al lado tiene el nombre de Timoteo Domínguez, que abandone la isla y la entregue. Timoteo Domínguez, la cláusula, la frase famosa que dijo, el pabellón no se arría ni se entrega, y agarró, taló el mástil, lo puso arriba de la lancha y se trajo el palo con bandera y todo. Pero la isla pasó a ser de ellos. Y de ahí en más no lo sacaba. Pero una cosa, en el Tratado de Río de la Plata, uno de los problemas fueron las islas. O sea, el tratado dice que todas las islas de un lado o del otro corresponden a un país o al otro, salvo Martín García, que estando próximo a la costa uruguaya, quedaba al lado argentino. Pero evidentemente, sacarle Martín García a los argentinos iba a ser prácticamente imposible el tratado. Entonces, se logró que la isla tiene jurisdicción argentina, pero no tiene soberanía. La isla es una reserva de flora y fauna en donde tiene la sede la Comisión Administradora del Río de la Plata. Por lo tanto, los destinos de la isla no pueden ser cambiados sin que Uruguay lo apruebe. De ahí que cuando creo que fue, no sé si fue Menem o quién, que quiso poner ahí un sistema
Menem fue, sí, Menem. el PAN. No, un sistema bancario internacional arriba de la isla, no sé el nombre que le había puesto, no lo pudo poner. Dijeron, no, esto es flora y fauna. O sea, la sede de la comisión está en la isla. Normalmente es una sede, por ponerle el nombre, diplomática, porque no se puede trabajar desde ahí. O sea, que se trabaja de una subsede en Buenos Aires y ahora tenemos una subsede en Colonia, que es la que hace todo el control de obra de dragado. O sea que la comisión administrativamente trabaja desde Buenos Aires, técnicamente el control de dragado desde Colonia, y tiene una sede diplomática en la isla. La isla tiene en este momento, debe andar en 180 pobladores. Si no la conocen, es Yo estuve, es muy linda. Sí, tiene, esa era una base militar naval de 3.000 personas, o sea que tiene teatro, hospital, escuela, liceo, tiene todo. Tiene saneamiento. Bueno, presos hubieron argentinos varios. Y la solución fue digamos, encontrarle una salida sin que fuera cedida al Uruguay. Que entre otras cosas, si nos ceden la isla no sé qué hacemos, porque hasta donde yo sé, el costo de mantenimiento de esa isla, con los 180 personas, creo que anda en $2 millones por año. Y sí, porque hay que Producción mantener cero. una caminería y un puerto y yo qué sé. Sí, en este momento hay un problemón ahí el puerto lo tiene anegado, tiene un aeropuerto, un lindo aeropuerto, no, un aeródromo, pero pista de material de 1.600 metros, operable. Y ahora nos juntamos en la primera frontera seca que tenemos con los argentinos en Timoteo Domínguez. Con bajante se pasa caminando de una isla a la otra. Y lo de las corrientes y la arena y el colector. No, el tema es lo siguiente, la rotación de la Tierra, no la corriente, la rotación de la Tierra hace que tengamos arena del lado uruguayo y barro del lado argentino. Pero la corriente del río es norte-sur, o sea, crece o baja, pero norte-sur. O sea que por eso nunca nos llegó. Ustedes se pueden imaginar lo que es la descarga en crudo de toda la provincia de Buenos Aires al río de la Plata por 27.000 caños. No sé cuántos caños son en este momento que están descargando. Estaríamos sucio hasta el sí, totalmente. O sea, el río por ahora nos salva, sin ningún problema. La rotación nos salva. Sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Beto, ¿conocés la cantidad de barcos que vienen del exterior o en porcentaje de los que vienen a Montevideo, los que vienen a Buenos Aires, los que vienen a Nueva Palmira o los que remontan por el Paraná? Mirá, el Martín García el año pasado cerró con 3.700 barcos. Solo el Martín García. ¿Pero dirigidos a dónde? El 90%, no más, 95% son a puertos argentinos del río Paraná, en los cuales ellos mueven todos los cereales, aceites y algo más, lo mueven todo por el río Paraná, ¿no? Un tema más que tiene el famoso Canal Mitre, un poco más arriba, en el Paraná de las Malmas, que está lleno de curvas, y como los barcos no tienen bisagra, ¿no? Barcos de más de 240 metros no doblan. Ahí yo personalmente tuve 25 años en la comisión. He visto hacer los estudios. Yo pensé que alguna vez un nieto mío podía hacer un estudio de eso, porque querían forzar la mano para que los barcos doblaran. Entonces hubo uno, los famosos meandros, y hubo uno que dice, bueno, enderezamos el río. Y por suerte dijo uno, guarda que aumenta la corriente y allá abajo vas a tener un desastre, ¿no? Pero eso es lo único que ha limitado, cuando siguen hablando de que barcos más grandes, las cosechas argentinas
Argentina son muy importantes y hay que sacarlas. Creo que a la larga los barcos van a terminar, te diría que casi todos navegando por el Martín García, que tiene sus ventajas, porque primero es un canal más seguro, no tiene problemas de curvas cerradas, las curvas son amplias. Otro elemento que se tiene en cuenta en las esloras, en los largos de los barcos son las curvas, si no el barco no dobla. Y además tiene las posibilidades de hacerlo doble vía en casi toda la longitud, lo cual haría prácticamente un bulevar Artigas de barcos sin ningún inconveniente. Por supuesto que esa lucha va a llegar cuando a la Argentina no dé más en cómo sacar su producción. Antes no van a aflojar ni un tranco pollo, ¿no? Otro detalle que en Martín García, que a veces me olvido. Martín García tiene 2 lugares de fondo duro de piedra, que es Colonia, frente a Colonia, y frente a un poquito abajo Conchillas. Esos 2 lugares están dragados 4 pies más que el resto del canal. O sea, el canal está a 34, la piedra está a 38. Quiere decir que si el barco no puede tocar en la piedra porque va a varar antes en el fondo blando, ¿no? Salvo hubo un solo caso que el barco tocó y arando le dio máquina y si le dio y le pegó a la piedra. Porque cuando llegó a la piedra flotó, pero flotó arriba de la piedra. Todos los desastres que hemos tenido en el Martín García, que son pocos, en todos estos años que está funcionando, hubieron 70 eventos de varadas o de problemas, todo se debió a error de práctico o falla de algún elemento del barco, como puede ser máquinas o timones. Pero el canal no, por consecuencia del canal, por el efecto del canal nunca hubo una consecuencia en el tráfico. Si hay un accidente, un barco encalla, ¿cuál es la respuesta que hay? Primera cosa que hace, en el cual tuve la suerte de divertirme muchas veces cuando estaba en Colonia, el barco vara, le avisa a prefectura. Muchas veces varan y se callan la boca. Ahora se terminó el verso porque hace años existe lo que es el AIS, que es el Sistema Automático que permite la localización del barco. Como se está traqueando permanentemente el avance del barco, si el barco se para, a los 2 minutos le llama a la autoridad marítima, ¿qué está haciendo parado? Bueno, mire que, ¿qué está haciendo parado? No puede parar en el canal. Y ahí empieza todo el tema. Lo primero que se hace, la prefectura recibe, normalmente la prefectura uruguaya es la que actúa por un problema de proximidad, no problema, puede actuar la prefectura argentina, pero el guardacosta o la lancha viene de Buenos Aires, nosotros estamos al lado. La prefectura toma conocimiento, le avisa a la comisión, a la oficina que tenemos en Colonia, y se larga la lancha que está para eso, con un personal de inspección, se hace un sondeo batimétrico alrededor del barco, y se hace un sondeo del canal, 2 kilómetros al norte y 2 kilómetros al sur, de manera que no haya reclamo de que varó porque el bar se había embancado y había barro en el canal. O sea, se aclara la situación y después le entregamos un papelito en el cual dice usted está aquí y el mapita del barco metido arriba del canal por error humano, porque la sonda del canal está bien y el barco le quedó en uno de los beriles. Ahí inmediatamente el buque es el que tiene que, el propietario del buque es el que interviene. Y si el propietario del buque no interviene, lo saca, la comisión actúa y le pasa, se saca el barco y los gastos a la agencia que representa el barco. Claro. No ¿Hay hemos multas tenido problemas. ¿Hay multas a los barcos que callan y que después hay que sacarlo? No, la varada del barco en el beril no tiene más consecuencias que si hay que actuar, digamos, el apoyo que se le dé, el remolcador, el lancha, lo que necesite. Si hace un daño al canal se le cobra,
si rompió una boya se le cobra, y después práctico y capitán a sumario. Ah, bueno, Eso es. pasan a sumario. Y si hay De cualquier accidentes con manera, pérdida de vidas humanas. es lo mismo. La prefectura, la autoridad marítima, que es la prefectura en el caso nuestro, actúa y va todo a sumario. Una cosa que el práctico es un asesor del capitán, ¿no? Si bien tiene responsabilidad, el responsable final es el capitán. Como se dice a bordo, después de Dios, el comandante. Perfecto. En los barcos. Ahora, si el accidente no es producido por un barco, si el accidente no es producido por un barco, sino en la mitad del río cae un avión, por ejemplo, ¿la respuesta es la misma? Bueno, pero si te cae el avión, inmediatamente se corta el tráfico por el canal. O sea que la respuesta también es de la comisión. El canal está controlado 24 horas al día todo el año, ¿no? Claro. O sea que el famoso AISS, que te estoy hablando, los barcos se traquean desde que entran en Punta del Este hasta que llegan a puerto, a cualquier puerto, ¿no? Hagan de cuenta que es una torre de aeropuerto en toda la extensión del sistema. Lo que se hace es ir pasando pantallas según los kilometrajes, pero en la misma oficina, tanto en la comisión como el mejor sistema lo tienen los argentinos en el sistema de control de tráfico que tienen en Buenos Aires, que verdaderamente es excelente, excelente. Porque tienen todo el personal que necesitan, todo el apoyo pero igual, a la uruguaya, pasando pantallas, se logra lo mismo, porque tampoco la velocidad de los barcos no es la de un avión. El barco va navegando, en el canal navegan a 10 nudos, 11 nudos, estamos hablando de 20 kilómetros por hora. O sea que los tiempos da como para moverse de una pantalla a otra. El traqueo es total, día y noche. Eugenio, tenías una pregunta. Es más, está vinculada, pero no es del tema del canal este. Yo he visto que tanto el arroyo Carrasco como el arroyo Pando, a lo largo del tiempo, han corregido su desembocadura. Eso también tiene que ver con la rotación. Si tú mirás, antes el arroyo Carrasco salía casi enfrente al arroyo, hacia la playa. Y el de Neptunia, el arroyo Pando, también salía casi enfrente. Y ahora están los dos desviados hacia la izquierda, pero como 2 cuadras más o menos. ¿Y eso a qué se debe? Me estás preguntando dentro de la jurisdicción exclusiva y no es mi tema, pero te voy a contestar. Perdón. No, pero te contesto de oído. Por todo eso. Todo vos debes saber mucho más que yo, seguro. No, es un tema de la descarga del arroyo con respecto a la resistencia en el momento en la costa. O sea, vos fíjate que acá nomás la laguna que está acá en José Ignacio abre y cierra la boca. O sea, hay momentos que está cerrada y hay momentos que embucha la laguna y abre. Y ahí nomás te abre más arriba o más abajo, no te abre siempre en el mismo lugar. Para mí es un empuje de agua que que termina corriendo por el lugar que le es más fácil. Pero vuelvo a decirte. A mí me llamaba la atención porque tanto el de Carrasco como el de Pando. De algunos amigos pescadores que además como buenos pescadores a veces son mentirosos. Pero es lo que sé. Bueno, gracias. El arroyo Solís es otro de los temas. El arroyo Solís que tiene alguna navegación deportiva, los que navegan ahí saben que tienen que buscarla, digamos, cada vez que salen y entran. Porque se les mueve por un lado y por el otro. Muchas gracias. Una pregunta, Beto. Con el aumento de la agricultura y de la producción en Paraguay, supongo que el tráfico marítimo se va a incrementar mucho. ¿O Paraguay saca por otro lado? No, Paraguay saca toda la producción prácticamente por la hidrovía, gracias a Dios,
y de esas llevamos casi un buen porcentaje funciona en Palmera. Pero no porque, ¿qué pasa? Los puertos argentinos, Paraguay larga sus barcazas cargadas arriba abajo. Evidentemente nadie va a navegar hasta Palmira si puede descargar en Santa Fe. ¿Ah? Es un problema lógico. Pero los puertos argentinos están prácticamente saturados con su carga propia. O sea que tienen muy poca capacidad de absorber lo que viene del norte. Resultado, la carga termina llegando a Palmira como carga de transbordo. Acumulan en los hilos de Palmira y después transbordan a barco. Pero el problema más que de Paraguay, Argentina pasó las 100 millones de toneladas de grano, o sea que no es poca cosa sacar eso. Y no hay otra forma de sacarlo. Intentaron hacer, que no sé hasta dónde, digamos, intentaron no, pusieron un tren prácticamente corrido desde Paraná a Bahía Blanca, de la zona del río Paraná, de Rosario a Bahía Blanca. Pretendían hacer prácticamente una cinta transportadora sobre rieles. Hasta el momento no le funcionó. Bahía Blanca tiene aguapatadas, ahí sí, sacan todo por ahí. Siempre es más barato. Queda muy al sur, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la importancia, Beto? ¿Cuál sería la importancia de un puerto de aguas profundas para el Uruguay, allá por Rocha? Bueno, primera cosa que no tenemos, si haces un puerto, ¿viste cómo terminó el proyecto de gas acá en la planta esta de... Bueno, va a pasar lo mismo. Lo único que vos lo vas a tener con un puerto, porque el problema básico es que no tenés carga. O sea, primero, del punto de vista marítimo, sí, tenés agua más de 20 metros prácticamente muy cerquita de la costa. Eso lo tenés solucionado. Pero medio todo es lo más barato para solucionar, porque vos no tenés puerto, no tenés acceso férreos, de ferrocarril, no tenés carretera y lo principal, no tenés carga para defender la inversión. Vos la única, para mí, las veces que hemos hablado del tema, dije, la única solución es hacer un puerto en el cual tenga participación económica Argentina y Brasil. Si no, no, porque ellos van a sacar los puertos, su carga la van a sacar por sus puertos. Nadie te va a regalar a vos nada. No sé si se acuerdan hace mucho tiempo un invento que se mandó el ingeniero, ay, ¿cómo era? Colorado de ingeniero en el puerto de Montevideo. Resulta que, a ver si me acuerdo del nombre, se lo doy. Lucio Cáceres. No, no, Lucio. Anterior. Uno alto, flaco, colorado él. La primera zona que había de alijo y complemento de carga, cuando los canales estaban en 28 o 30 pies, estaba en la zona alfa frente a Montevideo. Los barcos, había ahí dos barcos que prácticamente silos flotantes. El barco venía del norte, llegaba ahí, completaba ahí y seguía. Y lo mismo el barco que venía cargado, pasado de calado, descargaba una parte ahí y seguía con el resto. Sorrentino, creo que era. ¿Vos te acordás, Winston? El ingeniero. Creo que era Sorrentino. Uruguay, a través de esta persona, evidentemente figura él, pero era todo un equipo, decide hacer una zona de complemento de carga en el antepuerto del puerto de Montevideo. ¿No? Para decir, hagan el complemento acá adentro, nosotros le cobramos el ingreso y egreso del puerto en aguas tranquilas y seguras. Se hizo todo el andamiaje, se trajo un transbordador de Paraguay, el Doña Flor, de eso sí me acuerdo por la película, que estuvo 2 años sin hacer nada, no movió 1 kilo de azúcar, ¿eh? Y se hizo el balizamiento, creo que en aquel momento se gastaron unos 15 millones de dólares. No entró un solo barco, porque Argentina dijo, la carga es mía y la muevo donde quiero. Y zona alfa, los silos flotantes eran argentinos. Entonces el negocio de los silos flotantes no se lo iban a regalar al puerto de Montevideo. Porque les vuelvo a decir,
lo que son hermanos son los pueblos. Los gobiernos tienen intereses, igual que los países, y no te largan un peso. En el caso del puerto de Agua Profunda, lo mismo, pero cuando decís, bueno, vamos a darle entrada a Argentina y Brasil, entonces ahí te tocan el himno y te levantan la bandera y te hablan de soberanía. Bueno, pero ¿qué querés? ¿Hacemos negocio o tenemos soberanía? Todo junto no va. Que aparte no es soberanía, no tiene nada que ver, ¿eh? Porque la soberanía va por otro lado. Pero cuando se terminan las razones técnicas, salimos con la soberanía. Perfecto. Si alguna... Como última pregunta mía, por lo menos, ¿hay un Sobre- porcentaje de uso del Río de la Plata para Argentina, para Uruguay y para Paraguay? Más o menos. El Río de la Plata, en este momento, desde el punto de vista uso, te Sí, diría sí, que un 90% por ahí es argentino. Y un 90. 90, sí. Y un 10% uruguayo. Paraguay el Río de la Plata no lo usa porque viene con las barcazas, descarga y tiene algún barquito chiquito, un feeder que a veces se lleva algún contenedor de Montevideo o alguna carga liviana, pero no cuenta. De cualquier manera, una discusión que hubo con algunos genios cuando se hizo el Martín García y se dijo, esta obra es a media, 50 y 50, ¿no? Argentina quería que fuera 70%, hablo de costo, ¿no? 70% ponía Argentina y 30% de Uruguay. La discusión, por suerte, salió a favor de lo que estábamos 50 y 50, porque si vos no entras en un negocio en iguales proporciones, la voz cantante es la que tiene la mayoría Claro. accionaria. Entonces, el 70% que te iba a ahorrar unos pesos, a la larga iba a ser un desastre. No, yo te iba a Sí, decir por Pedro. el puerto Aguas Profundas. A mí me da la impresión de que concentrar todo en Montevideo, por ejemplo, lo de Montes del Plata, no es muy positivo para el puerto de Montevideo. Podía haber salido la carga esa en otro puerto, en el puerto de Aguas Profundas. Capaz que había que hacer una vía de tren por otro lado, seguramente, pero el costo y el impacto urbano que produce Montevideo es muy caro. Claro, ahora ya está decidido y se acabó, pero a mí me parece que no se estudió una alternativa a esa salida, ¿viste? Winston, toda la producción uruguaya no alcanza ni para el 10% de un puerto de aguas profundas. Es más, ahora Montevideo está dragando a 40 pies como única solución. Estoy de acuerdo contigo que yo lo hubiera planteado de diferente manera, derivando más carga a Palmira, y evitando la bajada a Montevideo. Pero como no participé para nada en ese tema, ni me hicieron llegar ninguna noticia, más que los diarios, y a los diarios le creo el 50% y del 50% le aplico el IVA, me quedo con un 25%, lo cual no me da para ni siquiera hablar, sino para muchas veces crearme más dudas que la que tengo. O sea, personalmente creo que hubiera que haber volcado más hacia el lado de Palmira, sobre todo que UPM tiene un puerto ya trabajando en Conchilla. El puerto Conchilla es de UPM. Pero alguien decidió otra cosa porque debía ser más barata. Sí, Pedro, no. sí. Pedro, tenés una pregunta, Pedro. Última. Pedro se fue, Pedro saludó y se fue, me parece. No, Pedro está acá. Voy a dejar pasar el comentario. No, un agregado. Al puerto de Nueva Palmira también llega producción boliviana a través de la hidrovía, ¿no? Es decir, de allá arriba viene de Paraguay y de Bolivia. Simplemente para Sí, agregar por un supuesto. poco más de grano. Bolivia y Paraguay viene para ahí. Es más, antes de largarse Martín García, ahí en Palmira estaba la terminal de navíos, está todavía, perdón, la terminal de navíos. Era lo único que operaba, porque el muelle oficial no andaba. En un momento dado, toda la carga de Palmira tenía que salir remontando el Paraná, Bravo, Iguazú, y bajar por el Mitre. Eso eran 14 horas más de navegación
más el practicaje. Los costos no cerraban. A consecuencia de Martín García, navíos debe haber no menos, debe haber multiplicado su capacidad de almacenaje por 3 o 4 veces. El muelle de operaciones es de última generación. Está la terminal multimodal que en un momento fue de Frigofruit, y ahora estamos viendo la producción de celulosa que viene de Fraiventos. La bajan en barcaza de Fraiventos a Palmira y acopian en Palmira y de ahí cargan. Entre otras cosas, que tampoco sabía yo, la primera vez que me metí a ver el tema, me llamó la atención que las barcazas son herméticas. Las planchas de celulosa son muy... tienen un problema grave con la humedad. Entonces tienen que cargar en condiciones de clima apropiado, descargar lo mismo, las barcazas son cerradas, el local de acopio es totalmente cerrado, o sea, tiene toda una mecánica especial. Y el muelle oficial que es del Estado, lo tienen tercerizado a Terminales Graneras Uruguayas, TGU. Le pusieron sin transportadora, en la palabra. Palmira en este momento está moviendo casi lo mismo que mueve Montevideo, en toneladas, ¿no? Y desde hace un par de años, Navíos también incorporó una terminal de minerales, ¿no? Para el acopio y carga de barcos de mineral. Sí, en realidad fue el inicio de Navíos, creo que fue mineral, después pasó a grano, y ahora, digamos, mueve las dos cosas. Tal vez la proporción es muchísimo más de grano en este momento que de mineral, ¿no? Venían de allá del Mutum, de las minas del Mutum, del norte. Pero... Ok, si no hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más? Bueno, Beto, ilustrativo total, muchas gracias. Excelente, excelente, sobre todo lo que no sabemos del Río de la Plata, que es nuestro también, pero que en definitiva el uso, lo que me quedó fue que el uso del Río de la Plata es 90% argentino, 10% uruguayo. Si hablas del uso de los barcos, porque de las playas Exacto, es al sí. revés. No, en turismo no, digo, de diciembre a marzo. El río es mitad y mitad, el uso es diferente. Pero claro, que nosotros no justificamos con la carga que tenemos, ni siquiera los canales. Una pregunta. ¿Y hay algún plan a largo plazo? ¿El Uruguay tiene un objetivo a largo plazo, una planificación a largo plazo de los puertos y de la estructura vial o de accesibilidad a los puertos? ¿O eso está todavía en veremos? No hay una política nacional, global, así, integral. Espero que sí. Hasta donde yo sé, vamos reaccionando como los bomberos, apagando incendios. En este momento... había una persona, estos datos no me acuerdo, ¿no? Pero el departamento de Artigas parece que posee muchos minerales. Y eso había un tal Goñi, creo que de apellido Goñi, que dirigía un instituto en Francia y había hecho un estudio sobre los minerales. Y te estoy hablando de los años 78, por ahí, que él era director de ese instituto francés, y tenía un relevamiento de todos los minerales de Artigas, desde tungsteno y manganeso, no sé, no me acuerdo cuál era, había mucho mineral.
pero nunca se ha explotado eso, o capaz no tenía el alcance que él creía, pero yo no puedo agregar mucho más porque no, es una cosa que me quedó en la memoria porque tuve un contacto con alguien, pero hace muchos años ya. Jorge, un dato que Sí. me olvidé. Los barcos pagan peaje para navegar. O Claro. sea, y el peaje se paga por las TRN del barco, toneladas de registro neto, que en realidad en la capacidad no son, si bien dice toneladas, no es medida de peso, es una medida, para que lo entiendan fácilmente, de volumen. Es el volumen de capacidad de la bodega. ¿Ah? Claro. Vaya vacío o vaya cargado, el Es lo peaje mismo, claro. Tiene que pagar igual. Pero paga lo mismo. ese pago es para el mantenimiento de los canales. Eso va a la cuenta canales, ¿no? Y de ahí se paga el dragado. Claro. ¿No? De Claro. cualquier manera, en este momento debemos estar, yo calculo que debemos estar aportando, porque no alcanza, a pesar del tráfico que hay, no da, debemos estar aportando unos 6, 7 millones de dólares por año cada país para completar para pagar la cuenta, digamos. ¿No? Pero hay un tema que Palmira es lo que es porque tiene Martín García. Entonces, una vuelta hablando con una persona que discutía sobre el costo del dragado y todo lo demás, digo, bueno, sumame a eso el aporte de Martín García a rentas generales, ¿no? Y me parece que el canal sale gratis. Claro. Para los que les interesa más el tema también, en la última revista Relaciones, que salió este mes, hay un artículo sobre el Uruguay y la geopolítica en la Cuenca del Plata, que está muy interesante. Al que le guste o el que le quiera el tema, yo se lo puedo prestar. Y si no consiguen la revista. Es muy buena la revista esta. Relaciones. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se compra acá? Hay un distribuidor que fue al grupo nuestro. ¿Tú te acordás, Graciela? Que estábamos todavía allá en los jubilados. En lo de los jubilados. Sí, me acuerdo. Él fue y nos dejó varias de estas revistas. Lo ubiqué de nuevo ahora y realmente es muy, pero muy interesante. O sea, tiene temas de todo tipo. Muy, muy, muy bueno. Si quieren, después les paso el teléfono del tipo como para poder tenerlo. Acá en Maldonado, quien distribuye todo tipo de publicaciones es el Salón Florida, que está en la calle Florida entre Romanguerra y Sarandí. Seguramente ellos lo tengan. Ok, bárbaro. Bueno, no hay más preguntas. Nos encontramos el viernes que viene a la misma hora. Muchas gracias a todos. Que pasen buen fin de semana. Buen fin de Chao, semana. que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias Chao. al expositor que me perdí en la primera parte. Queda grabado. Está todo grabado. Queda grabado. Gracias.